también tiene ediciones muy buenas dentro de las ediciones escolares. Hay que mirar cómo se puede. Claro, primero que vos estás hablando del poema de Music, o del poema de Music, primero que no esté modernizada. Pero esté en prosa, que esté modernizada, que sea texto original. Eso es lo que no está. Puede llegar a tener notas, te ayuda más. Puede no tener notas, te ayuda menos. Puede ser que sea página confrontada con la edición modernizada al lado de la otra. Bueno, te sirve para orientarte, pero lo que hay que leer es la original. Hay una colección muy famosa de Camerún que se llama Golu. Golu creo que era. Sí, grandes obras de la literatura universal. ¿Cómo va? Esa es de la década del 70, esa es una colección que la dictadura prohibió, por ejemplo. Si ustedes van a las ediciones de los clásicos españoles, de Lazarillo, por ejemplo, las generales de Golu son muy buenas. Tienen de hecho comentarios o anotaciones de grandes hispanistas que salen dos manos. Pero si vos encontrás eso, bien. Pero si no, eso, asegúrense que sea el texto original. Lleven el PDF que yo les subí y contrástenlo. ¿Sí? Eso, gracias, perfecto. No, de nada. La editorial Rosada, que es una editorial de las más baratas que existe, pero tiene también edición modernizada. Entonces hay que mirarlo que sea por arriba antes de comprar. Gracias. Por ejemplo, pero esta de una colección, bueno, hay que buscar los rosada y está a la izquierda. La otra no podía hacer eso, la otra que está como en el español medieval. A cargo de Pedro. Esta editorial es Rosada, es bastante barata y Rosada está en la calle Corrientes también, tiene un montón de mesas con esa con la madre. ¿Es un canario? Sí, puede ser que la diga. Sí, Nico, no sé, apoyo, Nico está ahí, con los chicos de Rolosita que anda con sus niños. En la feria del libro, dicen por acá. Oye, creo que este año más puedo participar contra los socios de 29 en la feria del libro. ¿Ese no? Sí. Clasificado. Bueno, y el libro, si les gusta recorrer espacio muy lleno de cosas. Hemos hablado de las dos formas de transmisión, ¿sí? La tradicionalidad oral, la tradicionalidad escrita. ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado en las bases. Ahí estábamos. Desmiéntanme si eso no es así. Nadie dice. Habíamos hablado de esto, las tradicionalidades oral y la gramática. Si quieren hacer un breve repaso, decíamos que esto está relacionado con dos perspectivas teóricas sobre el texto medieval, ¿no? Una que es la de los neotradicionalistas, ¿recuerdan? Que es algo que Orduna medio que da por sentado, que lo conocen, entonces hicimos el relleno de información para que entiendan de dónde viene. Hay disputas entre los medievalistas, sobre todo con los hispanistas o los que se dedican a la literatura francesa medieval, sobre el proceso de transmisión de estos textos. Entonces, tenemos los que abonan por una tradicionalidad estrictamente oral, en donde, bueno, tenemos distintas, el popular como agentes de transmisión por excelencia, y después formas tardías del texto escrito, ¿sí? Porque coinciden con fenómenos, sobre todo en cuestiones muy puntuales de la historia material del texto. Por ejemplo, que a partir del siglo XIV se empiezan, el XIII, fines del XIII y XIV, se empiezan a abaratar los materiales. Entonces, hay un montón de preguntas que uno se puede hacer sobre por qué tardaron tanto tiempo en ponerse por escrito estos textos, y tiene que ver con, bueno, cuáles son las funciones que se les habrá atribuido a estos cantares de fiesta. ¿Quién habrá considerado que eran importantes, ¿no? Para que empiecen a
apropiados. Y también lo que hemos hablado que tiene que ver con el uso y el descarte aleatorio de los textos. Sabemos que no sobreviven todos los textos, a veces no por un motivo racional, sino porque o se pierden, o quedan mutilados, o se descartan, como descartamos los diarios cuando hacemos un asado el domingo, ¿no? Entonces piensen cuánta materia textual vamos perdiendo. Solo que bueno, ahora tenemos un sistema de bibliotecas, y hay una conciencia de archivos que es medio, en este caso, en la actualidad, abrumadora, por todo ese archivo, ¿no? Producimos, guardamos, cualquiera que tenga un drive lo sabe. Imagínense también internet con un gran archivo. Eso no existe en ningún horizonte cultural de esos copistas, de esos amanuenses que se dedican a tomar nota de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, hay toda una tradicionalidad oral que en general está asociada con esta perspectiva teórica del neotradicionalismo. ¿Se acuerdan? Yo les mencioné a Ramón Menéndez Pidal, es uno de los autores estudiosos más importantes. Después están los individualistas, ¿se acuerdan? Que consideran que en realidad la obra puede haber tenido algún proceso de tradición oral, pero que en realidad el texto escrito es lo que cuenta, que es el vestigio material que se puede trabajar, todo lo que se trabaje y no exista son especulaciones, ¿no? Y también sostiene que el autor es el autor del manuscrito. Por lo tanto, como nosotros tenemos un manuscrito, el poema de Nino Cid, que está firmado por un tal Perabat, un individualista diría es Perabat, Pedro el Abad, el autor del texto. Y lo que no miraría es que dice 1205, la fecha, y que sabemos que no es el manuscrito de 1205, posterior. Sabemos que el Cid aparte es un héroe que ya tiene tradición oral muy cercana a su muerte. Entonces hay como una suerte de lapso de 2 siglos que no nos quedan, no tenemos explicación posible. Salvo que empecemos a combinar las dos perspectivas teóricas. Salvo que empecemos a pensar que hay una tradicionalidad que es oral en un inicio y que después hay un proceso de tradicionalidad escrita. ¿Qué es lo que va a hacer Orduna? Orduna toma las dos posturas, que es como el River y Boca, ¿no? Existe Bober. Entonces, vamos al Bober de lo medieval, sería pensar que en realidad tenemos que buscar una perspectiva ecléctica para explicar lo que no puede explicar la otra postura teórica. ¿Se entiende? Entonces, cualquier teoría es limitante. Mezclar cualquier teoría con cualquier teoría también es un cambalache y eso tampoco habla de criterio teórico. Pero hasta donde las evidencias lo demuestran, podríamos sostener que estos textos tuvieron esos dos procesos de tradicionalidad y que se distribuyen en fases. Entonces nos habíamos quedado ahí, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Han vuelto a ese, sí? ¿Corporizaron? Sí. Bueno, llegamos a hablar de Es un repaso, sí. Una semana pasó. Están como borrando Ahora el lo... Bueno, Fe, habíamos hablado de lo del individualista. repaso. Bueno, esto que les decía, ¿no? Tenemos esas dos posturas. Lo que va a hacer Orduna es tratar de combinarlas. Como hacen muchos medievalistas ahora que no se casan con una teoría sola, porque saben que hay fenómenos que se pierden, sino que son inexplicables desde ese punto de vista de esa teoría, ¿no? Entonces, la primera etapa es la de tradicionalidad oral, ¿sí? Que Orduna le llama etapa aédica, ¿sí? Yo recuerdo mucho que usamos esta palabra, así que hablamos del periodo de consolidación, la etapa aédica y la etapa de fuerza política. Ah, bueno, quedamos ahí. Aédica. Demasiado color. Es verdad, no se miraba. Hay una etapa aédica. Yo voy a poner aédica porque evoca a los aedas, ¿no? De la antigüedad, los transmisores de los, por ejemplo, himnos homéricos, ¿no? Bueno, esta etapa la va a ubicar siempre entre los siglos X y XI. Y ahí podemos incluir toda la ética medieval que veamos en cualquier parte del mundo. Ahí está el Cid, ahí está la Chanson de Roland, ¿se acuerdan que habíamos dicho la batalla de Roncesvalles? Acá tiene me ayudaste que decía él escribió, es del 700 y pico, bueno, siglo VIII, pero el cantar es del XI.
El Beowulf también, una obra muy recomendable. Acá yo tengo anotado del 10 al 12. Del 10 al 12. Ah, no, sí, 2, 11, 12, parte del 12, sí. Bien. Esos dos sí, sí. Es Carmarino. Ahí hay monstruos muy copados. Que en la película es Angelina Jolie. Muy mala adaptación. Bueno, la gente de medieval, me acuerdo en la UA, se quería matar, no sé. En general se quieren matar cuando aparece, no sé, cuando fueron a ver todos Troya, volvieron diputados. Porque decían, Brad Pitt no puede ser nunca Aquiles. Nadie que haya leído a Homero podría castear a Brad Pitt. Pero todo el mundo lo quería ver aceitado y pero lo mismo, profe, está bueno eso. Vamos, somos grandes. ¿Qué le eran? ¿Quién dijo? Y mejor actúa. Fíjate que actúa mejor. Bueno, no sé qué pasó ese día, se le salió el luchamiento. Y todos pienso en Capusotto. Creo que no lo viste. No me acuerdo yo. No, creo que no viniste. La verdad es que una clase no viniste. Y yo te mandé lo que vi. Sí, esa es la cara que... Bueno, a ver. No baja el rating de pero bueno. A ver, esa es una etapa, dijimos, anónima, es una etapa de transmisión de popular en popular en principio, en la que no nos queda mucho vestigio. Solo podemos rastrear en lo escrito elementos que provienen de esa tradición oral o de esa etapa épica. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Las frases físicas, las fórmulas, ¿sí? Los epítetos, todos los recursos que sirven para la dramaturgia o la performance del popular. Bueno, todos esos recursos que dijimos que aparecen todavía en la tradición oral contemporánea están presentes ahí y son el vestigio escrito de esa tradición oral, ¿no? Después de hablar, si nos quedan varios manuscritos con muchas variantes, entonces ahí también tendríamos otra prueba de esta etapa épica. Pero fíjense que son pruebas indirectas. Que el popular es un sujeto que utiliza su cuerpo y su voz, una vez que interpreta, desaparece esa interpretación. Entonces ahí tenemos esa etapa que es la de la tradicionalidad oral. Después viene la de puesta en escrito. Acá es donde asumimos, ¿no? que por lo menos un amanuense o un escriba o un copista en algún monasterio, en algún centro dedicado a la copia de manuscritos, hizo la puesta por escrito, ¿sí? Asentó por escrito ese cantar de gesta cuando las condiciones materiales se lo permitían, ¿sí? Cuando hubo algún tipo de valoración, que es social siempre, de que ese texto merecía ser copiado, ¿no? Y cuando también hubo materiales que lo permitieron. Y eso está considerado que a fines recién del siglo XII tenemos posibilidades de que ocurra. Por eso todos los manuscritos que tenemos, en principio, comienzan su transmisión escrita en esa etapa. Pregunta, sí, va a aparecer una pregunta. No hay preguntas obvias, pero digo, el abad, sí, que por lo general vivían en monasterios, sí, y no tenían contacto con el exterior. ¿Cómo se apropiaban de esos saberes para después escribirlo? Es una buena pregunta. En realidad eran centros de copiado, fotocopiador no. Llegaban aquellos textos que se consideraban importantes. Entonces hay teorías, hay hipótesis importantes que tienen que ver con la idea de colaboración. Entre una etapa y la otra, algún popular aparece, se lo imita y se hace la copia de una. Pensamos que los populares en general son agentes culturales importantes, aparecen en grandes eventos de la comunidad, entonces muchas veces cuando lo que están cantando tiene un valor para ese monasterio, ese valor puede ser religioso, político,
Exactamente, ¿no? Algo se lo editaba y se copiaba. Y después ya quedaba la copia entre copista y copista. Ya el curar, bueno, gracias. Sí, exactamente. Y en principio no eran monjes de clausura también. Uno a veces se imagina el monje como la monja de clausura, la gente que salía, pero eran estudiosos, eran los intelectuales, ¿no?, de la época. Pero en general no eran monasterios de reclusión. Hay uno muy famoso, por ahí la historia de la lengua lo vieron, en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Los nombres, ¿no? Hay muchos textos que son como los primeros válidos de la lengua española que vienen de ese monasterio. De hecho, todavía hay gente que viaja ahí para capacitarse como centro de función cultural. Porque en realidad no todos los monasterios tenían copistas. Había una suerte de circuito de amanuenses o copistas. Que a esos manuscritos, a esos centros se les llamaba escritorios o scriptorium, ¿no? Pero no todos, sí, o ya sí, en La Rioja, pero no La Rioja de acá. La otra, la de España. No la del Cabo, no. Si ustedes se googlean, seguro que va a tener una muy linda página San Millán porque es sitio histórico y hay muchos textos que surgieron. Bueno, ¿qué más? En esta etapa, esta es una etapa, la de la puesta por escrito, que Ortuna califica de semiliteraria. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un escriba o un copista que muchas veces no solo se limita a copiar, sino que ya va a empezar a introducir intervenciones en el texto. Por ejemplo, corregir o por ahí remodelar algún verso en función de su criterio. Entonces hay una combinación entre la copia mecánica y un criterio estético. Por eso se habla de poeta escriba, ¿no? Y lo que tiene en particular es que este es el momento también del inicio de la producción textual en lenguas vernáculas. Piensen que casi todos los textos, los primeros textos del español, del francés, ¿no?, del toscano, del inglés, son textos asociados con la épica, ¿sí?, con esta épica de este tipo de transmisión. Acá encontramos, ¿se acuerdan? Dijimos las fórmulas, los epítetos, las frases físicas, todo eso es parte de la actividad que el copista puede haber hecho a partir de lo que escuchó del juglar. Pero después hay algunas otras intervenciones también que lo que prueban, dice Ortuna, es que es una fase semiliteraria justamente porque hay un intento, muchas veces, de esos copistas de imitar el estilo del juglar. Y de conocer lo que habíamos dicho la semana pasada, que es el mester de juglaría, ¿no?, pero con algunos errores. Más, con errores no, sino con elementos que demuestran que la calidad no es la del juglar consumado. Ejemplos posibles. Hay una gran cantidad de verbos y nombres en posición de rima. Y eso se considera una forma fácil de rimar. Si yo pongo mío sí todo el tiempo atrás, o lo que fuera, en la última parte de un verso, esas formas de rimar son más fáciles, ¿sí? Y si pongo verbos también, no sé, imagínense verbos en un determinado tiempo, en un pretérito perfecto simple, todo corrió, durmió, murió, soñó, es fácil hacer eso, ¿no? O también las rimas de monosílabos. ¿Se entiende esto? Si ustedes conocen a alguien que hace freestyle, por ejemplo, que improvisa en batallas de raperos y demás, como le quieran llamar. Bueno, hay cosas que descuentan puntos. Por ejemplo, rimar nombres al final de versos. La idea de las barras no pueden terminar siempre en los mismos nombres, no pueden terminar en verbos conjugados, porque es una forma fácil. Entonces ahí es donde se nota que evidentemente hay un intento de imitar el juglar, pero que ya no está solo el juglar interviniendo en el texto. ¿Se entiende esto? Bien, eso por un lado.
Como para tratar de pensar, si no uno dice, bueno, esta teoría es una teoría playera que viene de hace 700 años, ¿cómo sabemos que esto que sostiene de la combinación del escribe y del poeta está ahí? No, está ahí porque hay elementos de la construcción del verso que apuntan a que hay alguien que tiene el dominio de esa improvisación, que está dictando evidentemente, y hay otro que está interviniendo y considerando con su criterio personal que podría mejorar el texto, y cuando lo mejora demuestra que no conoce las técnicas de escritura, o que las conoce mejorar. Como si cualquiera de nosotros ahora se pusiera a, no sé, hacer freestyle sobre una base. Salvo que acá sea todo hilo, es medio difícil, ¿no? Se notaría que lo escuchamos a él, o que conocemos el género, pero que no somos expertos, ¿no? Y popular en ese sentido es la palabra experto. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Otra cosa que puede estar hablando también de intervenciones, bueno, lo vamos a encontrar en la siguiente etapa, que es la de la tradicionalidad escrita. Y finalmente eso lleva al texto actual, que es donde estamos nosotros. Acá lo que pasa en esta fase, la de tradicionalidad escrita, es que ya no tenemos al popular, sino una serie de copistas que van tomando esa obra que ya está escrita y van copiándola. Y recordemos que el proceso de copia en un escritorio medieval nunca va a significar la copia idéntica, porque ahí hay intervención humana. No es una máquina la que está copiando, incluso las máquinas fallan también, pero acá hay una persona con un criterio, entonces esa persona puede estar escuchando, porque no se copia leyendo de un texto al otro. Hay alguien que lo lee, ¿sí? Algún otro escriba o otro amanuense lee y otro copia. Puede pasarle que al que está copiando no se esté distraído o esté sordo, le haya pasado algo, copia cualquier cosa. ¿Y cómo sabemos que este texto no está en ese estadio? Se supone que por una cuestión casi teórica, vieron que no tenemos nunca la primera copia, no tenemos nunca la última. Entonces tiene que ser algo de ese proceso, pero no puede En ese ser. intermedio. Exactamente. Sí, casi un poquito de teoría. ¿Por qué? Porque suponemos que siempre hubo mucho al principio y mucho al final. Entonces no podemos tener una copia de bien. Esto es como jugar al tenis. Juegan al tenis. Bueno, a ver. Acá puede pasar lo siguiente, dice. Si tenemos varias copias, podemos tener un texto en donde haya mayor fidelidad a una copia anterior. Cuando armamos ese árbol genealógico, puede pasar. Ahí dice Orduna, hay unos escritores con menos iniciativa, o sea, gente que mete menos manos, básicamente, al texto que están copiando, ¿no? Pero también puede haber otros que se dediquen muchas veces directamente a la refundición. Ustedes han leído textos medievales refundidos, ¿no? Épica refundida, sobre todo épica artúrica. Incluso el proceso de refundición convierte el texto a veces en un texto en prosa. Acá puede pasar eso o no. Pero en este proceso de un copista con iniciativa pueden ocurrir varias cosas que seguro que habrán visto en el poema de Miocide. Hay intervenciones consideradas propias de la cultura letrada. Por ejemplo, fíjense cada vez que habla un personaje. Esto del yo poético, digamos, la voz del juglar, podríamos decir, o la voz que el juglar va a representar, le cede su turno a los personajes. Y los personajes tienen muchos pasajes de discurso directo. Habrán visto eso, ¿no? La forma en la que está construida la intervención, ¿sí? Esos parlamentos de los personajes, está muy estructurada según la épica de transmisión escrita. O ese caballo que bla bla bla. Bueno, cuando lo ven así como en ese tono muy exhortativo, en realidad lo que tenemos es una intervención de un agente
que está escribiendo y está modificando de acuerdo con elementos que vienen de la tradición escrita, no del plural. Porque eso lo podemos rastrear en épicas escritas, épica clásica sobre todo, ¿sí? ¿Eso se entiende? Podríamos decir que el plural es lo incorrecto y lo correcto. No sería, no es lo correcto, pero digamos, el copista lo lleva a su sabiduría, entonces lo lleva a lo que él interpreta que es correcto. Sí, a ver, cuando decimos correcto o incorrecto, Sí, estamos ahí atravesados nosotros todavía por un sistema de valores que considera que lo escrito es lo oculto, lo elaborado, y que lo oral es analfabetismo, barbarie, atraso cultural, ¿no? Civilización y barbarie está ahí presente esa idea, ¿no? Eso después cuando vean con Cava, por ejemplo, gauchesca, piensen que los gauchos tienen, ¿no? Un léxico, un modo de componer que también requiere de improvisación, y después cuando pasan a la literatura gauchesca, no hay ningún gaucho que escriba literatura gauchesca, son gente de la ciudad que hace una puesta por escrito de algo en lo que intervienen fuertemente. José Hernández con el Martín Fierro es un ejemplo, ¿no? Pero cuando nosotros decimos, bueno, esto es lo correcto y esto es lo correcto, es porque nos estamos parando en el lugar de la letra escrita, y pensando que la letra escrita tiene... No, yo decía que el que interviene en el escrito sí, lo lleva de su sabiduría y lo que considera correcto, y por eso no interviene. Sí, ahí la intervención a veces es por error, que es copiar mal una palabra, porque es como cuando ustedes copian algo al dictado y se confunden, o están, no sé, pensando en otra cosa y ponen una palabra por la otra. Eso puede, después imagínense, copiando de ese manuscrito a otro, arrastrar una serie de errores. Y puede ser, profe, por ejemplo, que cuando los chicos hacen machetes en la escuela, si ustedes ya están dando clase, se van a dar cuenta, ustedes pueden armar un esquema código de quién fue el que prestó un trabajo, en función de cómo va cambiando una serie de pasajes en donde se ve que la gente no entendió cuando fue copiando e intervino. O copió lo que sé, lo que pintó, ¿ya no tiene sentido? Bueno, podemos saber quién es el que prestó. Y ahí tenemos que por ahí alguna frase o yo queda de circulación popular que por ahí la adaptaba a eso, y intervenía eso. Sí, fue corregida. Puede ser que se haya corregido ciertos pasajes por cuestiones ideológicas, por cuestiones de estilo, de esta palabra podría ser reemplazada por otra mejor, o cuestiones de intervención, muchas veces directa y a veces casi refundición, que es la de introducir elementos de un estilo escrito. Por ejemplo, este tipo de diálogo exhortativo, en donde se usa la palabra como si fuera, no sé, Héctor o Ulises, ¿no? Y ahí hay ya otra forma de expresión que no es la que estaba originalmente en el cantar. ¿Sí? Hay un ejemplo que yo quiero que ustedes vean, que no me anoté, que pero ya les digo dónde. Que es el de la oración de Doña Jimena. ¿Vieron cuando el Cid deja a las hijas y bueno, la mujer se lamenta porque la familia acaba de ser separada? Bueno, la oración que ella pronuncia, si la buscamos y la leemos entre todos, van a ver que verso 330, van a ver que eso no puede no ser de mano de tradición escrita. Hay una intervención acá como modelo escrito. Acá. Verso 330. Si siguen la edición que les dejé, están pegados. Cuando ellos no saben que padre que 330. Fíjense los numeritos. Pero ya señor glorioso, ahí, ¿están ahí? Sí. Un segundo. 330. Fíjense que todos los numeritos están muy buenos. 7:42.
Ya, Señor. La edición que yo le di es la página 148. ¿Cómo 140? Está muy legible. Está muy legible. Es bueno, creí que iba a decir ilegible. No, legible, porque el otro. Ok, esa parte de 148. No 148. No. Bueno, ya, Señor glorioso, Padre que en cielo estás, Fecís cielo y tierra, el tercero el mar, Fecís estrellas y luna, y el sol por escalentar. Fecís encarnación en Santa María Madre, en Belén aparecís como fue tu voluntad. Pastores te glorificaron, o viéronte a laudar, 3 reyes de Arabia te vinieron a adorar, Melchior, Gaspar, Baltasar. Oro, etus, mirra, te ofrecieron como fue tu voluntad. Salves a Jonás cuando cayó en la mar. Salves a Daniel con los leones en la mala cárcel. Salves dentro en Roma al señor San Sebastián. Salves a Susana del falso criminal. Por tierra viviste 32 años, señor espiritual. Mostrando los milagros, por en habemos que hablar. Del agua fecís vino, y de la piedra pan. Resucites a Lázaro, que fue tu voluntad. A los judíos te dejaste prender, lo dice en Monte Calvario. Pusieronte en cruz por nombre en Gólgota. 2 ladrones contigo, estos de señas partes, el uno es el paraíso, que el otro no le entró ala. Estando en la cruz, virtud fecís muy grande. Longinos era ciego, que nunca vio al guandre, dio con la lanza en el costado, dontillo la sangre. Corrió la sangre por las tiras uso, las manos de voluntad, alzó las arriba, lególas a la faz. Abrió sus hoyos, castó a todas partes. En ti crogo olora, por ende salvo del mal. En el monumento resucites, gusta a los infiernos como fue tu voluntad. Quebranteste las puertas, te saqueste los santos padres. Tú eres rey de los reyes, que de todo el mundo padre, a ti adoro y creo de toda voluntad. Le ruego a San Pedro que me ayude a rogar. Por Milloncid, campeador, que Dios de furia y de mal, cuando hoy nos partimos en vida, nos va a juntar. Fíjense que esto, por ejemplo, para Orduna, prueba que acá estamos ya en una etapa en donde no es que solamente, yo ya escuché al jurar, o sea, el jurar ya hizo su transición. Esto dice Orduna, no puede venir un jurar. Cuando el jurar se lo pasó a los escribas, los copistas, copiaron, hicieron su transmisión. Después hubo una en donde ya esa transmisión escrita, exclusivamente escrita, tuvo intervenciones, algunas más fuertes, más conscientes, más voluntarias de esos copistas, y otras en donde verdaderamente se dieron procesos hasta de refundición, de incorporación de tópicos o de modelos que vienen de la épica culta. Eso, dice él, en el caso de la oración de Doña Jimena es bien claro, porque si ustedes ven esta oración, primero tiene un montón de paralelismos. Vieron que está construida incluso anafóricamente, aparece. Y eso es algo que si lo ven en el resto del poema no está. Hay una diferencia de estilo importante. Y además hay muchas oraciones de la religión católica que tienen este formato. Hay una, por ejemplo, el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo que hace es un raconto desde el Génesis, desde la creación, que es lo que hace acá, hasta la crucifixión y los 3 días posteriores, porque Cristo dice que desciende a los infiernos, libera a los